Hoy recibimos a Arián Palau y a Mauricio Bouza. Ellos son ingenieros en computación. Es un equipo con amplia experiencia trabajando en la definición de arquitecturas empresariales y arquitecturas de software, que han participado en el desarrollo de la arquitectura de referencia de la historia clínica electrónica de Uruguay, la definición y el diseño de la plataforma de salud que brinda el Estado uruguayo y la construcción de la arquitectura empresarial para salud en Paraguay y en Perú. Hoy nos van a hablar justamente de cómo, porque es imprescindible contar con procesos claros y eficientes de gestión de datos clínicos, por ser datos tan delicados en el ecosistema sanitario, ¿verdad? Y todo lo que eso implica. Bueno, cómo es la importancia de contar con estos procesos que permitan brindar servicios asistenciales de calidad a través de, por ejemplo, la creación de políticas de salud proactivas. Bueno, así que ellos nos van a contar hoy su experiencia sobre el uso y adaptación del marco de DAMA, tanto para la definición de la arquitectura de datos empresarial de salud, como para establecer los primeros pasos de cara a la construcción de un marco de gobernanza de datos en el sector. Así que, sin más, los dejo a ellos que hagan su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ahí me avisan si se ve. Sí, perfecto. Muy bien. Nada, agradecerles por la invitación y quien va a dar comienzo un poco a la presentación es Mauri, así que ahí le cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, primero que nada me sumo al agradecimiento a Dama de Uruguay por el espacio para contar un poco la experiencia que tuvimos con estos marcos, ¿no? Que utilizamos TOGAF y Dama, lo usamos en conjunto. Y bueno, la idea es contarles brevemente, entre los dos, con Ari, estuvimos haciendo estos trabajos que recién comentaron, comentarles cómo hicimos esa adaptación, claramente sin entrar en mucho detalle por el tiempo, ¿no? Por favor del tiempo, pero bueno, pasamos nomás a la siguiente. Bien, un poco de qué es lo que vamos a ver, ya en la presentación que ya adelanté, cómo construir una arquitectura de datos empresarial con DAMA, en el contexto, aclarando en el contexto de una arquitectura empresarial completa, utilizando TOGAF, y después cómo podemos construir un marco de gestión de datos en base a una arquitectura de datos empresarial. Va a estar bien de esas dos partes, que voy a empezar yo con la primera y un poco de contexto, y luego le voy a pasar la palabra a Ari para que comente más cómo fue que nosotros planteamos este trabajo en el contexto de las consultorías internacionales que realizamos para Paraguay y Perú. Aclarar que esto es un approach, un acercamiento que nosotros construimos, pero puede haber obviamente varios. Acá vamos a contar cómo fue el razonamiento que hicimos nosotros para poder llegar a este trabajo que realizamos. Un poco de introducción. DAMA igual, obviamente que no hace falta presentarlo, ¿no? Pero TOGAF, The Open Group Architecture Framework, es un marco de trabajo, un framework que permite diseñar, planificar, implementar una arquitectura empresarial. Y marcar lo que son los lineamientos de gobernanza de esa arquitectura empresarial. ¿Qué es lo que plantea TOGAF? Plantea un enfoque con un modelo iterativo, incremental, que promueve la reutilización de los activos arquitectónicos. También permite, que esto fue lo que nos permitió hacer este enlace entre TOGAF y DAMA, la complementación con otros frameworks. En este caso, nosotros utilizamos DAMA para la parte de arquitectura de datos, que ahora vamos a ver bien dónde es que entra en juego DAMA. El método o el mecanismo que utiliza o que plantea TOGAF para la construcción de arquitecturas empresariales es el ADM, Architecture Development Method, que aparece ahí, que ahora en la siguiente PPT vamos a ver un poco cómo es esto, que tiene un diagrama bien gráfico para mostrar esa parte. Por otro lado, DAMA plantea un marco para la gobernanza de datos y plantea que obtener el mayor valor de los datos como activos. Para eso tenemos la rueda de DAMA, que plantea las 11 áreas de conocimiento, de las cuales nosotros nos fijamos, nos centramos, mejor dicho, en 4 de ellas para la definición de las bases de la arquitectura de datos dentro de la arquitectura empresarial en el contexto de los trabajos que realizamos. Pasando más al siguiente.
Bueno, acá se puede ver, este es el diagrama que presenta lo que son las fases del ADM, ¿tá? Planteado por TOGAF. Acá, como ven, son varias fases que incluyen diferente contenido. No voy a hablar de todo en detalle, pero nosotros en el trabajo que realizamos, nosotros nos centramos de la fase de visión de la arquitectura, yendo hacia la derecha, hasta la de oportunidades y soluciones, sin abarcar lo que son las fases de planificación de migración, gobierno de la implementación y gestión de cambio de la arquitectura, que eso está más relacionado con la parte de la implementación de la arquitectura empresarial. En los trabajos que realizamos, estuvimos trabajando, aplicando el ADM sobre estas 6 fases, en realidad son 7, ahora vamos a ver porque hay una que se abre en 2, trabajando sobre cada una de ellas de manera iterativa e incremental como plantea TOGAF. Pasando rapidito nomás un poco para los que no conocen qué incluye cada una de las fases. En la fase preliminar simplemente se fijan un poco las bases y se hace lo que llama el tailoring de este ADM, que fue lo que hicimos nosotros acá, reduciendo un poco la cantidad de fases de acuerdo al alcance del proyecto que tuvimos que hacer. Y también se sientan las bases de cuál es el contenido de esta arquitectura empresarial y cómo va a estar ordenado esto. En la visión de la arquitectura, como dice la fase, ahí se plantea lo que es la visión y se busca en esta fase tener un diagrama conceptual de la arquitectura destino que se espera obtener a partir de los pasos que se van a ir desarrollando en esta arquitectura empresarial. Luego en la arquitectura de negocio se plantean los principales procesos de negocio, que es una de las fases principales de TOGAF, en el cual, porque el negocio es lo que guía el resto de las áreas que se tocan dentro de TOGAF. Luego en la arquitectura del sistema de información, que es ahora donde vamos a hacer más foco, se plantean 2 arquitecturas de aplicaciones y otra de datos, y en datos obviamente que es donde entra Dama, y ahora voy a entrar un poco más en detalle de eso. Luego tenemos una fase de arquitectura tecnológica, en la cual se abarca todo lo que tiene que ver con servidores, redes, distribución, reglas para lo que es la mejor distribución de la carga también, y algunos aspectos más tecnológicos y técnicos, y también se abarca lo que son los estándares a utilizar también del punto de vista de tecnología. Y por último, en oportunidades y soluciones, lo que se hace es se toma todo lo que se estuvo documentando en el resto de las fases y se consolida para generar lo que es un roadmap de arquitectura, en el cual se plantea un estado inicial, cuáles son los pasos para llegar al estado final o el estado esperado, destino, con lo que se fue investigando en cada una de las fases. Siguiente. En la arquitectura del sistema de información, como les comentaba, ahí está, ese es el tailoring que hicimos. Acá se plantean serían como 2 subfases en realidad, pero todas forman parte de la arquitectura del sistema de información, en la cual tenemos por un lado la arquitectura de datos y por otro la arquitectura de aplicaciones. Claramente los nombres son descriptivos. Por un lado la aplicaciones lo que plantea es formar lo que es establecer un catálogo de aplicaciones y tener todo bien claro cuáles son las aplicaciones faltantes o cuáles son las que se tienen que deprecar o dar de baja y cuáles se tienen que crear nuevas y cuáles se tienen que modificar para alcanzar, cumplir con los procesos de negocio que están en la arquitectura de negocio. Lo que es la arquitectura de datos, y acá entra que es un poco todo este contexto para llegar a esta parte, es donde nosotros nos planteamos, tenemos que documentar una arquitectura de datos. Entonces fue donde nos planteamos no reinventar la rueda, y ahí estuvimos investigando. Esto sucedió en el primero de los trabajos que hicimos de forma internacional para Paraguay, en el cual nosotros planteamos, bueno, ¿cómo podemos documentar esta arquitectura de datos? Y ahí surgió Dama, y utilizando el DevBook como base y las 11 áreas de conocimiento, planteamos, bueno, cuáles eran las áreas de conocimiento que nosotros teníamos que abarcar, tocar, profundizar, para poder definir las bases de una arquitectura de datos en el contexto de una arquitectura empresarial. Ahora van a ver que vamos a explicar que claramente no se abarcaban las 11 áreas y no es vendría a ser una arquitectura completa en base a lo que plantea Dama y todas sus 11 áreas de conocimiento, pero es que nosotros entendimos que era necesario y suficiente para poder sentar esas bases de lo que sería una arquitectura de datos en el contexto de TOGAF. Acá, como ven, también hicimos un tailoring, vendría a ser, ¿no?, de lo que es las áreas de conocimiento planteadas por Dama, y después tomamos las que están ahí remarcadas. La arquitectura de datos, la integración de datos e interoperabilidad, datos maestros y de referencia, y el área de metadatos. Bien, estas 4 áreas, en el contexto de TOGAF, como lo comenté anteriormente, se trabajaron como TOGAF plantea para todas las fases dentro de lo que es el ADM. Línea base,
arquitectura de destino, y después cuáles son los gaps o cuál es la transición necesaria para poder llegar de la arquitectura base a la arquitectura de destino. Esto se hizo para cada una de estas áreas de conocimiento, se hizo ese trabajo en el contexto de la arquitectura empresarial. Empezando por la primera, acá la vamos a dar en orden y después le voy a pasar la palabra a Ari para que complemente. Datos maestros y de referencia. Aquí lo que se trata de documentar son las principales entidades de datos que aparecen, son esos datos maestros, que son claves para el negocio. Ahí donde está la vinculación también con la fase B, la fase de negocio de TOGAF, en el cual se toman cuáles son esas entidades que son necesarias para cumplir. Por ejemplo, yendo a lo que es salud, es muy importante tener identificados a los pacientes, al equipo de salud, a la historia clínica, al documento clínico, y eso es importante tener esta fase, trabajarla en conjunto con los expertos de cada área para no perder de vista ningún dato maestro o dato principal o de entidad clave para el negocio. Y por otro lado, en esta misma fase, en esta misma área, perdón, de conocimiento trabajamos sobre los datos referenciales igual de importantes, sobre todo en salud. Yo quiero decir que sea el único, pero en salud son muy importantes, la definición de codigueras, de catálogos nacionales para lo que es el intercambio de información, y así, y esto lo voy a decir bastante en las otras también, fomentar lo que es la interoperabilidad no solo sintáctica, sino semántica, que la información intercambiada tenga el mismo significado. Claramente en salud, si esto no es así, puede llevar a correr riesgo la vida de la persona. Luego, en la siguiente, tenemos la fase de integración de datos e interoperabilidad. Acá no hay fases más importantes que otras, etapas, áreas de conocimiento más importantes que otras. Estas fueron abarcadas, estas dos, en conjunto con la de metadatos en conjunto, para luego concentrarlas en la arquitectura de datos, que es lo que va a comentar Arián. Pero integración de datos e interoperabilidad en salud es muy importante. Se ha hecho en Uruguay, por poner el ejemplo de Uruguay, se ha hecho un camino muy largo y con pasos firmes a lo que es lograr la integración de los sistemas de información en salud a través de la Historia Clínica Electrónica Nacional, proyecto en el cual participamos con Arián en la construcción de la arquitectura, que es de esta plataforma y del intercambio de información. Y acá es donde radica la importancia de la integración de los datos y de la interoperabilidad. Es importante definir, por un lado, cómo se integran los sistemas de información. ¿Cómo se integran? Definiendo claramente lo que son interfaces reutilizables, comunes, que permiten hacer esa integración de manera óptima y más fácil. Pero también, por otro lado, definir también lo que es la interoperabilidad semántica, ¿no? Que esto también juega, que es un poco lo que ya comentaba, a que no solo que los sistemas se puedan interconectar y puedan intercambiar información, sino que la información que se comunica sea información que se puede interpretar y se tenga el mismo significado en el emisor que en el receptor. Estos dos aspectos están muy ligados al uso de estándares. Acá, por ejemplo, surgen HL7, IHE, son organizaciones internacionales que definen estándares en salud. Hay algunos muy conocidos, como por ejemplo el CDA, que es el utilizado en Uruguay para representar la información clínica, el documento clínico. También existen otras más modernas, como lo es la mensajería FHIR, basada en recursos, que es un poco, digo más moderna porque tiene pocos años en relación a lo que es CDA y otros estándares, pero todos estos estándares lo que definen son mensajería, reglas, componentes necesarios para lograr la interoperabilidad y lograr la integración de los sistemas de información para lograr el intercambio efectivo de datos en salud. Pasamos a la siguiente. Y bueno, y por otro lado, como les comentaba, metadatos, que es importante definir cuáles son los metadatos que se encuentran disponibles en el ecosistema de salud. Estos pueden ser técnicos de negocio, pueden ser operativos, pero es importante también promover el uso de diccionarios, de repositorios comunes. Por dar el ejemplo acá, de Uruguay también una vez más, acá se tienen metadatos asociados a la información clínica que se registran a nivel centralizado en un registro nacional de información clínica, y esos metadatos referencian a lo que es la información que se encuentra almacenada en los prestadores de salud. Esta información, estos metadatos, tenerlos definidos y claros y que se almacenen en diccionarios comunes o repositorios comunes, es muy importante para lo que es la interpretación de la información en conjunto con la integración. Si vos tenés integración de datos y no tenés metadatos, claramente vas a tener un problema o una falta también de poder interpretar esos datos correctamente. Bueno, ahora le paso la palabra a Arián para que continúe. Bien, gracias Mauri.
Bueno, y básicamente lo siguiente era trabajar sobre el área de lo que era la arquitectura de datos. Si bien claramente era nuestro objetivo, porque teníamos que definir la arquitectura de datos, sino con un enfoque también de arquitectura de datos empresarial, estábamos definiendo una arquitectura empresarial, y Dama habla de esa arquitectura de datos también con ese enfoque, que también permite tener esa visión global del ecosistema, en este caso el ecosistema de salud, digamos, que los datos no son particularmente de un área, no son los datos clínicos, no son de oncología o de pediatría, sino tener esa visión general. Y con las áreas que fuimos trabajando hasta ese momento, básicamente entendíamos esas entidades claves, esas que le dan ese valor al negocio y que son esos datos maestros. Y a través de la arquitectura de datos en Paraguay construimos ese modelo de datos empresarial que decía, bueno, estas son las entidades y de esta forma se relacionan en un nivel, de alto nivel, y que son genéricas para todo lo que era el ecosistema de salud. Y que generalmente aplican esto lo hicimos para Paraguay, y no se modifica mucho a lo que puede ser tampoco en otro país, ¿no? Que tenga un usuario de salud que puede asistir a un prestador de salud o a varios, y que puede estar afiliado a uno o a más prestadores de salud, que ese usuario de salud a la vez tiene su historia clínica, que es única, pero que está compuesta por un montón de registros clínicos. Todo eso son datos maestros y son datos referenciales, y todo eso que fuimos generando, identificando en los pasos anteriores, fue lo que construimos en ese modelo de EDM, que nos permitiría de forma visual ver lo que era la arquitectura de datos. Y además trabajamos en lo que era algún diseño de flujo de datos para algunos procesos de negocio, más que nada para identificar esas fuentes y cuáles son los procesos que mueven esos datos y quiénes son los custodios de esa información y que son los responsables de hacer diferentes actividades. Hasta ahí, de alguna forma, el objetivo lo habíamos cumplido, que era construir esa arquitectura de datos para el contexto de arquitectura empresarial, y en algún momento tuvimos que hacer ese piense con Mauri y decir, bueno, esto lo basamos en Dama, y usamos estas 4 áreas, de alguna forma podría ser una base para construir lo que es un marco de gobernanza. Hicimos ese ejercicio de pensar cómo podría ser. Si bien Dama presenta algunos acercamientos de cómo entender esas áreas en su conjunto, lo piloteamos ahí como para decir, bueno, ¿cómo encaramos todas estas áreas en el ecosistema de salud y en general podría ser en cualquier otro tipo de ecosistema? Entonces, básicamente, perdíamos estas 4 áreas, no queríamos perder este trabajo medio teórico y práctico que habíamos hecho, y dijimos, bueno, empecemos a razonarlo. Aclarar primero que claramente es algo que hicimos en la teoría y no lo llegamos a aplicar, pero creo que nos gustaría porque creo que ahí es un poco que se ajusta en lo que vamos pensando de cómo generar este marco de gobernanza. Bien, la primera área, dijimos, casi está implícita en lo que ya trabajamos, ¿no? Esas herramientas que nos permiten entender los requerimientos de negocio y modelar lo que ya habíamos hecho en arquitectura de datos. En ese momento para Paraguay hicimos un esquema, un EDM de alto nivel, más enfocado a lo que era un stakeholder del negocio, pero quizás podíamos bajar de nivel y declarar atributos y sus tipos, etcétera, más orientado a lo que es ya un desarrollo, más una aplicación y tecnológico, digamos, enfocado a otro público objetivo. Y de alguna forma esto es lo que nos permite el área de lo que es el modelado de datos y diseño. Sí, ya lo usamos en las áreas anteriores, pero si quisiéramos seguir iterando y enfocado a otros interesados, lo podríamos seguir utilizando. Luego, calidad de datos, nos pasa un poco con calidad y con seguridad, que es un poco difícil nombrarlas en una iteración, casi como que las entendemos súper transversales, digamos, como pasan datos, pasan negocios, pasan aplicaciones. Entonces, decir, arranco con una frase que casi que lo decimos todos. Sí, tenemos datos como activos, pero en salud para nosotros son datos críticos por la información que representan en sí. Entonces, desde el minuto 0 no es solo tener un repositorio de datos, sino empezar a identificar esas métricas de calidad que nos van a empezar a dar esos lineamientos y mejoran la información que se está registrando. Mauri nombraba todo lo que son los catálogos, procesos comunes, eso empezar a fomentar el uso, porque mejora la calidad la calidad de la información y los datos que estoy registrando, y mejora un poco lo que decimos, bueno, después, esto de empezar a trabajar en el área de lo que es el data warehouse, inteligencia de negocio, data lake. Tengo identificados qué datos tengo, de alguna forma tenemos identificados cómo se mueven, y estoy dando ciertas garantías de calidad. Entonces, hay mucha oportunidad para trabajar en lo que es la explotación de datos. Explotación de datos para sistemas de toma de decisiones, para generar investigaciones más ágiles e innovadoras en base a esos datos.
creo que en estos 2 últimos años lo hemos escuchado todos, que es, bueno, todo lo que es con el COVID, la pandemia, todo lo que es transformación digital se ha acelerado mucho, y entonces se genera mucha información, que no siempre es de calidad, y que pasa en salud y que pasa en otros lados, y que eso como que nos fue también acelerando un poco de, bueno, tengo estos datos, quiero hacer un seguimiento epidemiológico, basémonos en esto de inteligencia de data warehouse, creemos nuestro data warehouse, que es un arma de doble filo también, porque en realidad, creo que un poco que fue lo que vimos, tengo un montón de datos y quiero empezar a generar tablitas que me den determinada información, y en realidad es un poco decir, bueno, paremos qué quiero saber, a qué le quiero dar seguimiento, y ahí analizo qué fuentes necesito, y qué calidad tienen, y en base a eso saco los datos que necesito, digamos. No generar tablitas de data warehouse de análisis porque tengo la capacidad de hacerlo, digamos, sino con esa inteligencia de decir, bueno, vemos qué datos quiero, y si tengo que mejorar esa calidad, porque ahí mismo en el análisis de datos identifico redundancias, entonces es como que se complementan un área con la otra. Bueno, estas dos áreas, generalmente cuando las leemos, y un poco las leemos juntas, que es toda la parte de almacenamiento de datos y gestión de documentos, enfocado a, tenemos esos datos y sabemos los requerimientos que tienen, entonces no tratemos de ser abiertos en, bueno, yo tengo un documento clínico que generalmente quizás la mejor forma puede hacerlo, almacenarlo en un modelo no documental o no SQL, y que todo lo que sea más estructurado, sí, usar una base de datos estructurada, y empezar a jugar con eso y esa gestión en base al requerimiento mismo de lo que es la información. Y no porque tengo una base estructurada, vaya toda una base estructurada y es lo que sé manejar, sino hacer ese piense y capacitarme en poder gestionar mejor esa información y esos datos que estoy almacenando. Bueno, y seguridad de datos, de nuevo, crítico tal cual calidad de datos y un poco también transversal, que al igual que calidad de datos, entendemos, y entendemos creo que todos, que se aplica a todo el flujo de datos, a todo el ciclo de vida del dato, digamos, desde que lo genero, lo exploto, lo intercambio en esta interoperabilidad que comentaba Mauri. Entonces, en salud, y similar a otros sistemas, pasa mucho, digamos, cómo puedo identificar o autenticar a una persona que quiera acceder a sus datos, cómo puedo autenticar a un médico que quiera acceder a una historia clínica, y cómo puedo autorizarlo para que acceda a determinada historia clínica de un paciente, y en qué contexto, dar todas esas garantías. La firma misma del documento clínico es un aspecto de seguridad a tener dentro de lo que es el dato documento clínico. Bien, y como para agrupar un poco esto, cerrando esto de, bueno, gobierno de datos. Y gobierno de datos, en realidad es algo como, si no hay un gobierno y no hay un habilitador, no pasan las demás cosas de que la rueda dama, digamos, como pasa en cualquier gobierno de algo, y que incluso también TOGAF lo tiene como esa gobernanza de qué está sucediendo y para qué está sucediendo y quiénes son los responsables. Y ese gobierno de datos también en el habilitador y transformación de lo que estoy haciendo, ¿no? Pasa mucho de todas las definiciones que tenemos acá, que realmente nosotros fuimos construyendo la arquitectura de datos empresarial y se pueden construir dentro del gobierno de datos, van a afectar también principios de negocio, aplicaciones y tecnología. Y engancha con lo que decíamos de TOGAF. Nosotros arrancamos presentando DAMA en TOGAF, pero también podría ser TOGAF en DAMA. O sea, esa mezcla y esa posibilidad que te dan de los dos frameworks, de adaptarlos, creo que es ahí lo jugoso y lo beneficioso de nosotros mismos. Bien, ahí, Mauri, te cedo la palabra. Bien, o sea, como cierre nomás, para no extendernos más del tiempo, dado todo lo que comentó Ari, fue algo como más teórico, pero hicimos el ejercicio, hicimos un planteo, pero ya excedía un poco el alcance de lo que estamos realizando. Pero también fue una buena experiencia para nosotros hacer ese análisis, trabajarlo y ver cómo todas estas áreas se pueden complementar unas con otras, claramente es como está pensado esto, pero en el contexto igual cómo lo podés apuntalar con estas 4 áreas de conocimiento iniciales que nosotros planteamos y luego seguir construyendo encima de eso. Fue una buena experiencia para nosotros integrando marcos, es un poco lo que Ari recién comentaba para cerrar. Nosotros hicimos esa integración y realmente nos sentimos cómodos trabajando de esa manera y pudimos realmente documentar, al final de cuentas lo que terminamos haciendo fue documentación, documentar esta arquitectura de datos en el contexto utilizando TOGAF y DAMA. Bueno, una construcción incremental, esto lo que permite es una construcción incremental del marco de gestión de datos. De esta manera es un enfoque, que es un enfoque que claramente fue planteado por nosotros en el contexto del trabajo que estábamos realizando, no quiere decir que sea el único y hay otros trabajos mucho más específicos solamente de arquitectura de datos,
pero permite una construcción incremental, haciendo, como decía, esa base, para luego encima de eso construir todas estas áreas de conocimiento que son igual de importantes, ¿no? Como decía, hay algunas que son muy transversales, como seguridad, calidad, que obviamente en el contexto de salud, la seguridad del dato y la calidad del dato son dos aspectos súper importantes y necesarios a tratar y a trabajar y a definir lineamientos para que eso sea de la mejor manera posible. Y bueno, esto lo que nos deja, así como cierre, es la definición de las bases para construir una gestión de datos completa. ¿A qué nos referimos con eso? Es todo esto que tiene que ver con el gobierno, con todas las fases incluidas, trabajando una con la otra, de la mano para poder tener una visión de la importancia que tienen los datos, y esto claramente es extrapolable a cualquier otro ámbito, no solo salud, pero en salud teniendo una relevancia muy importante, como bien lo dijeron al principio, de que estos datos sean correctos, sean intercambiables, sean seguros, sean de calidad, y todos estos aspectos que fuimos tocando a lo largo de toda la presentación. Así que creo que no hay nada más, no sé si Ari querés complementar con algo más, pero creo que hasta acá dejamos espacio para las preguntas que tengan, comentarios, lo que quieran. Muchas gracias.